Presentamos Geopolítica en RCR. Muy buenas noches, estimados amigos que nos siguen en Red de Comunicación Regional a través del acceso en Google www.rcrperú.com, en las plataformas de televisión, de YouTube, de Facebook. Les estamos muy agradecidos por este acompañamiento y esperamos continuar mejorando nuestros servicios, que son de carácter no partidario, científico, académico y cívico, por supuesto, cívico. Nos interesa la verdad y no las banderías políticas, ni menos aún politiqueras. El tema de la geopolítica es un tema muy escasamente tratado en el Perú, y para contribuir a mejorar este conocimiento y estas perspectivas, también tenemos hoy día un invitado muy preparado. Es peruano de nacimiento, nacionalizado también francés. Desde 1975, Alfredo Benítez vive en Francia, en París, allí trabaja, es profesor de geopolítica del Instituto de Ciencia Política en París, profesor de relaciones birregionales entre la Unión Europea y América Latina. Es un tema importante. Este tema está en el telón de fondo y no muy de fondo en la conversación que vamos a tener con él ahora. Esto se desarrolla él en el Instituto de Altos Estudios de América Latina en París, y también tiene una experiencia muy grande. Yo he conversado con él bastante sobre su experiencia. Vamos a tratar de tenerla en cuenta eso para otros programas también, no solamente en este, porque aquí vamos a focalizarnos en lo que es hoy día. Él ha trabajado en Europa, obviamente, en América Latina, Argentina, el Perú, en Centroamérica, en África. Ha estado varios años trabajando en África, en varios estados, y en el Mediterráneo, como consultor para promoción de inversiones, de programas de mejoramiento económico y social, y por supuesto de orden cultural, porque en la perspectiva que él tiene, lo cultural es parte de un enfoque. Bienvenido y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Esperamos que en estos minutos que vamos a tener de conversación, primero podamos ir a las ideas centrales que tú traes sobre el tema planteado, que es Francia en su contexto, Francia en la Unión Europea. Claro, alguien me dijo, oye, pero no has puesto la OTAN. Bueno, pero primero está la Unión Europea en un sentido más amplio. La OTAN nos da una acotación a los temas de defensa y seguridad, mientras que la Unión Europea nos da una perspectiva más compleja, de mayor multidimensionalidad política, económica, social y cultural, y por supuesto histórica, en relación a tener una especificidad de la OTAN. Entonces, te pediría que de entrada nos digas tus ideas centrales sobre cómo percibes tú, cómo ves tú ahora la situación de Francia y la Unión Europea, con su acentito en Francia, y la Unión Europea en el contexto mundial. Dos palabritas. Hace poco el presidente Macron ha reestructurado su gabinete, hay un nuevo canciller, hay un cierto giro hacia lo que convencionalmente se llama de derechas, para tratar de mejorar su posicionamiento, como se dice, o la ocupación de un mejor espacio político en vista a unas próximas elecciones. Pero esto no se realiza en un ambiente ingenuo, esto se realiza en un ambiente bastante tenso dentro de Francia y también en Europa, en toda Europa, no solamente en la Europa de la Unión Europea, sino también en la Europa oriental. Y por las razones evidentes que estamos viviendo, estos temas se recogen a partir de hoy en el foro de Davos por el grupo público-privado, que ahí va también a decir sus palabras y sus cosas, que le podremos dar seguimiento después, mi estimado Alfredo. Entonces, ¿cuáles son tus ideas centrales sobre
la situación y perspectivas de Francia y la Unión Europea hoy, y a partir de tu primera respuesta seguimos conversando. Bienvenido, tienes la palabra. Muchas gracias, Manuel. Buenas noches a todos. Estoy sumamente honorado de participar en este diálogo Francia y Unión Europea hoy, y evidentemente los temas son variados, son convergentes en algunos casos, y yo diría, para comenzar a título de introducción sobre la situación geopolítica de la Unión Europea y Francia en el contexto mundial, yo haría una pequeña comparación que me permite evidentemente centralizar las ideas fuertes que tengo, ¿no? Esta comparación la hago con América Latina. En el 2021, 3 autores, Fortín, Heine y Onimani, publicaron el no alineamiento activo de América Latina en el contexto mundial. Si en el 2023-24 tendría que titular un libro que resuma, digamos, la situación geopolítica de Unión Europea y Francia en el contexto mundial, yo podría titular ese libro El alineamiento activo de la Unión Europea y Francia y sus truncadas ambiciones. Yo creo que eso ya es un elemento interesante, ¿no? Porque por un lado, el no alineamiento activo de América Latina está caracterizado, según los autores con los cuales yo concuerdo, por su rol periférico o marginal dentro del contexto mundial. El peso de América Latina geopolíticamente está bastante debilitado, más aún si añadimos que no hay una unión, al contrario, hay una desunión de los estados. Se podría decir que frente a los problemas del mundo, cada gobierno, cada estado tiene su visión de cosas. Ahora, con respecto a la Unión Europea y Francia, se puede decir que su protagonismo, sin ser marginal o periférico, es activo en el campo occidental, pero está totalmente, digamos, supeditado al liderazgo que asume, en todos los casos, Estados Unidos. En todo caso, en ese campo occidental, digamos, se encuentra esa situación geopolítica. Ahora, si me permites añadir algo, ¿cuáles son los principales problemas geopolíticos de la Unión Europea y Francia y con qué factores se relacionan de manera primordial? Adelante. Yo voy a citar solamente 3 y después abrimos la discusión, ¿no? El primer factor que relaciona la situación geopolítica de Francia y la Unión Europea y otros países europeos también, ¿no? Evidentemente, es primeramente el cambiante protagonismo de los Estados Unidos y ahora más que nunca las incertitudes sobre su próximo avenir. No vamos a regresar a la mundialización del 91 y el gobierno de Bush, por ejemplo, pero ya cercano a nosotros está la experiencia de Donald Trump, está el gobierno actual del demócrata Biden, y no sabemos mañana si Trump va a regresar. Muchos sondajes lo prevén, ¿no? Entonces, ese cambio de actor en cuanto a su postura y a su protagonismo puede evidentemente impactar Europa y Francia de manera muy, muy importante. El segundo factor que se relaciona con los problemas geopolíticos de Francia es la propia estabilidad de la Unión Europea y la propia estabilidad francesa. El lema de la Unión Europea es la unión en la diversidad, pero nos damos cuenta, y vamos a desarrollar algunos temas para, digamos, subrayar ese aspecto, que no es tan simple. Yo diría inclusive que es muy compleja llegar a una unidad, ¿no? Hay divergencias de mucha importancia que tienen un impacto no solamente económico, pero también político. Y el tercer elemento, el tercer factor que está en relación con esta situación geopolítica son las tensiones que suscitan las relaciones por el liderazgo mundial entre Estados Unidos y China. Entonces, esos 3 principales factores me parece que tienen un impacto muy importante con lo que es hoy día la situación geopolítica de Francia y de la Unión Europea. Excelente. Permíteme un pequeño comentario.
En relación a tu introducción para comparar el libro de estos tres importantes editores sobre el cual hemos conversado también antes de esta edición, eso me ha hecho recordar un detalle interesante sobre la continuidad en el razonamiento académico de algunos sectores de nuestra intelectualidad de América Latina y el Caribe, pero particularmente Chile y el Brasil. El profesor Gustavo Lagos Matus, ya fallecido, que fue profesor en Carolina del Norte, escribió un libro en el cual expone el concepto de atimia como la pérdida de la posición y el poder internacional de un Estado en la estructura, en la estratificación internacional del poder. Y eso como que ha sido un poco olvidado, pero tiene plena vigencia y se recoge con otros términos en los planteamientos de ese libro que tú has mencionado sobre el no alineamiento activo, toda vez que José Miguel Insulza fue alumno en la segunda promoción de la Escuela de Ciencia Política y Administración Pública de Flaxo. Carlos Fortín también fue alumno y luego colega como profesor del doctor Gustavo Lagos Matus, y algunos otros como Barbara Stallings, que también escribe en el libro, fue mi compañera de promoción en la cuarta promoción de esa Escuela de Ciencia Política, de tal manera que este es un comentario que me alegra hacerlo, porque, repito, marca una visión de larga duración, con otros términos, pero se trata de ver en una larga duración quiénes suben y quiénes bajan. Infelizmente América Latina hoy día, si uno compara las informaciones y lo que se publica en la prensa mundial y en las redes, estamos bastante al margen, ¿no? Bastante puestos de costado. Y el otro punto que solamente lo menciono, que tú lo vas a desarrollar, es que es muy difícil tener unidad en la diversidad. Unitas multiplex, esta vieja expresión latina de unidad de lo múltiple, nos lleva también a la noción de complejidad que tú estás manejando. Solamente quería hacer estos dos comentarios para no quitarte tiempo. Hoy día tenemos menos tiempo que en otros programas, y te pido que retomes esos tres puntos principales que nos has presentado. Adelante. Mira, y para, digamos, responder a tu pregunta, digamos, primeramente voy a tratar de describir algunos eventos o fechas que me parecen que marcan esa situación geopolítica y que nos va a hacer comprender muy bien, digamos, la relación que existe entre lo que fue ayer, no muy lejos, ¿no?, y lo que es hoy la Unión Europea y lo que es Francia en el contexto mundial. Primeramente, hay algunas fechas que me parecen muy importantes para, digamos, conceptualizar este aspecto temático. Primer elemento importante, es evidente que es el año 1991, cuando cae la Unión Soviética, y se plantearon, muchos analistas lo dijeron muy abiertamente, se plantearon, digamos, la hegemonía del mundo libre global, con, digamos, una economía de mercado que penetraría por todas partes, y al mismo tiempo con una democracia representativa que podría ser, digamos, el vector de la motivación de los estados de derecho, ¿ya? Ese es un elemento muy importante que hasta ahora, digamos, suscita una serie de conjeturas. Por ejemplo, inmediatamente después hubo el conflicto con Ucrania, y que necesitaba, que ambicionaba ya entrar a la Unión Europea en el año 92-93. El segundo elemento o fecha importante que ha marcado, y yo creo que es no muy complejo de comprender, es el septiembre 2011, cuando sucede el acto terrorista en Nueva York sobre las Torres Gemelas, que significó, digamos, un traumatismo, ¿no?, porque el terrorismo, digamos, se tomaba una amplitud tal, pero al mismo tiempo esa amplitud y esa agresión
tuvieron una respuesta muy firme y muy decisiva para lo que pasa hoy día en el mundo inmediatamente después, ¿no? A nombre de la lucha contra el terrorismo, digamos, hubo la reacción de los Estados Unidos en el 2003, la guerra con Irak, la cual, digamos, se argumentó sobre elementos que hoy día han sido probados, que no habían armas de destrucción masiva en ese territorio iraquí, pero que provocó, digamos, la intervención americana que en 8 meses hizo añicos Irak. Y en 2011, cuando, digamos, algunos países, Estados Unidos, entre otros, atacó Libia y generó el asesinato de la muerte de Omar Gaddafi, que era el líder de ese país, lo que provocó al mismo tiempo digamos, una migración importante de una gran parte de militares y activos libios que salieron hacia los países limítrofes, sobre todo países de África Negra, subsahariana. Ahora, tú tienes también otro elemento que es importante, que hoy día lo estamos viendo de manera muy, muy tajante, es la anexión rusa de la Crimea en 2014 y su consolidación ahora como conflicto después de febrero 2022 en la guerra con Ucrania. Y yo diría que ya más circunscrito en el ámbito europeo francés, se podría también hablar más recientemente del fracaso militar de Francia en su lucha de apoyo a ciertos gobiernos africanos, Burkina Faso, Mali, Níger, contra la expansión del terrorismo, y el fracaso que se concretiza porque no se han resuelto los problemas, eso lo sabemos todo, es un factor de inmigración todavía, digamos, como nunca se ve ahora en Europa con respecto a las situaciones de esos países, y sobre todo provocando el retiro de los militares franceses de Burkina Faso, Malí y Níger. Entonces, esas fechas nos permiten ahora, digamos, los impactos, digamos, de esos eventos nos permiten hablar un poco de la situación que encontramos hoy. Sin embargo, hay un aspecto que me gustaría que compartieses alguna reflexión. 2 aspectos. Primero, uno más directamente vinculado a esta presencia de Francia fuera del continente europeo. También hemos reflexionado en el sentido de que Francia es un estado que tiene la particularidad de tener departamentos, o sea, partes de lo que es la estructura del estado, la estructura territorial del estado, no tiene un solo componente, el europeo, sino que está en los 5 continentes. Y este es un asunto que para algunos es una manifestación simple y llanamente del colonialismo que pervive. Por ejemplo, para muchos sectores de Brasil, el departamento francés vecino a Brasil no es un departamento, sino que es una colonia. Pero más allá de esa declaración e intención política está el hecho duro y macizo que está reconocida la estructura de los componentes territoriales de Francia en todas partes. Ese es un aspecto importante que lleva a pensar en la probable disminución de la capacidad de Francia para actuar en todas esas dimensiones que van de la Polinesia, pasando por el África y llegando a América del Sur, a la Guyana francesa. Sobre esto te agradecería alguna reflexión. Y otra reflexión vinculada a la noción que estamos conversando, que en el fondo estamos tratando, para no hacer un academicismo, en el fondo estamos tratando los factores que tienen que ver con la estatura estratégica de Francia y la estatura estratégica de la Unión Europea. Y un factor que no está de moda abordar de una manera rigurosa es el de liderazgo. La Unión Europea empieza con una comunidad económica del carbón y del acero en medio de un proceso de descolonización, pero con figuras muy fuertes en Alemania, en Adenauer, pero no solo Adenauer, en Francia Schuman,
De Gasperi en Italia, que son los que dan este impulso. Entonces, me gustaría que hicieras algún alcance sobre si los liderazgos franceses y de Europa Occidental tienen, o por comparación, o por su encaramiento de los problemas estos complejos que en el mundo actual, tienen esa misma estatura estratégica que los de antes, o simplemente si tienen una estatura estratégica capaz de seguir enfrentando estos complejos problemas que estás mencionando. Adelante. Mira, primeramente, es decir, en pocas palabras, ¿no? Francia son un poco menos de 70 millones de habitantes, tiene 16 regiones desde el 2016, se han agrupado una serie de regiones que eran más pequeñas con la finalidad de darle más fuerza regional en la competición económica y comercial europea, tiene 101 departamentos, dentro de los cuales está la Guyana francesa, y tiene más de 36.000 municipalidades, que es un caso muy particular porque dentro de su organización política y administrativa, la cantidad importante de municipalidades genera lo que se llama la intercomunalidad, que no es un tema que vamos a desarrollar, pero que significa que pequeños municipios se unen para hacer proyectos comunes, una piscina, un estadio de fútbol, el conservatorio de música, etc. Entonces, esa es una configuración global. Y es verdad que Francia tiene lo que se llaman los territorios ultramarinos, que la hacen tener una presencia en los 5 continentes, como tú lo has señalado, ¿no? Ahora, lo que es singular en Francia, hay territorios que son más autónomos que otros. Por ejemplo, el caso de la Nueva Caledonia, que ha sido solicitado en 30 años a 3 referéndums para decir quieren ustedes sí o no ser independientes. Y en los 3 casos, el referéndum ha sido no queremos ser independientes. Con un escaso margen, 51, 49%, pero que significa que una mayoría de gente de Caledonia no desea, digamos, tener una independencia con relación a Francia. Y el otro caso interesante, no son los únicos, pero para terminar esta introducción sobre la administración política en Francia, es el caso de la Polinesia Francesa, porque ya es un territorio mucho más autónomo, territorio además que tiene dentro de su organización interna ministros, hay un ministro de Desarrollo, un ministro de Relaciones Exteriores, y tienen además dentro de su autonomía la facultad de utilizar lo que se llama el franco polinesiano, que no es el euro, ¿no? Y sin embargo, digamos, tiene representación en el Parlamento, tiene representación en el Senado francés. Eso con respecto a la organización territorial, digamos, de Francia, ¿no? Ahora, con respecto a tu segunda pregunta, si Europa y Francia tienen un peso estratégico, si han ganado o han perdido, yo diría que con respecto a lo que dije en introducción, ¿no? Esa ambición truncada de la Unión Europea significa que en cierta medida, y visto de ciertos ángulos, ha perdido influencia con respecto a Estados Unidos y sobre todo con respecto a los países emergentes. Por ejemplo, uno de los factores que relaciona la situación actual es la confrontación entre China y Estados Unidos, lo que significa que la Unión Europea y Francia, evidentemente, están un poco a la expectativa, pero ya no son actores mayores. Recordemos que hace más o menos 20 años Francia era la Unión Europea, perdón, era la primera economía del planeta, ahora es la tercera. La primera es Estados Unidos, la segunda es China y la tercera es la Unión Europea, ¿no? Y si vamos por países, la tercera economía mundial es Japón, la cuarta Alemania y la séptima hoy en día es Francia, la cual ha retrocedido de 2 rangos si se compara su Producto Interior Bruto, ¿no? Entonces hay una especie digamos, de retroceso a nivel de la influencia económica, a nivel de la influencia también comercial. Yo creo que para muchos es conocido, por ejemplo, el peso que tiene ahora el comercio internacional chino, digamos, ¿no? Que ahora, digamos, ya no solamente es América Latina, es el mundo entero, digamos, ¿no? Y tiene sectores, por ejemplo, en relación a los vehículos eléctricos,
tiene sectores que están invadiendo los mercados europeos y también los mercados norteamericanos, ¿no? Entonces, hay una especie de ¿cómo te puedo decir?, de situación nueva en la cual, digamos, esta ambición trucada de pesar un poco más no es coherente con la realidad del peso y la influencia que tienen tanto la Unión Europea como en Francia. Pero hay que subrayar algo, ¿no? Que el destino de los dos, la Unión Europea y la Francia, están amarrados. Francia sabe, y lo ha dicho muchas veces el actual presidente, pero no solamente él, desde Mitterrand, que Francia sola, en el contexto mundial de mundialización, tiene pocas posibilidades de asegurar una cierta influencia. La alternativa es apoyar y desarrollar en amplitud la Unión Europea, pero como ya lo dije hace un momento, la Unión Europea tiene elementos muy positivos, pero al mismo tiempo tiene divergencias muy importantes con relación a los problemas que suceden actualmente en el mundo. Por ejemplo, un ejemplo claro es la política energética. Francia defiende la producción nuclear y Alemania no. Ahí hay un problema mayor, digamos, ¿no? Porque Francia con De Gaulle desarrolló la estrategia nuclear y es uno de los principales productores de energía nuclear del mundo. Dime, se podría decir, por comparación nuevamente, hace años recuerdas que se hizo un libro que se llamaba El Imperio Americano y que se refería básicamente a Europa y se refería a Francia. Mutatis mutandis, ¿se puede expresar la idea de un imperio chino en relación a la Unión Europea? Intercambios tecnológicos, compra de empresas, comercio. ¿Cómo ves? Mira, ¿Cómo se percibe ese asunto? Ahí regresamos al primer, digamos, a uno de los factores, digamos, ¿no?, que hemos hablado con relación a los cambios que se operan en el mundo y la situación de algunos países emergentes, dentro de los cuales evidentemente China es el principal, digamos, ¿no? No es el único, India también, digamos, pero tiene un peso, digamos. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que con la mundialización ha habido una desindustrialización europea. Francia ha sufrido mucho por eso, y porque las empresas, las industrias se fueron poco a poco hacia China, sobre todo, pero al mundo asiático en general, pero sobre todo a China, por las condiciones atractivas que generaba la mano de obra, el costo de la mano de obra, ¿no? Entonces, eso ha generado que hoy día, digamos, los chinos tengan una capacidad tecnológica que inclusive en muchos aspectos superan a la capacidad tecnológica occidental, por lo menos a la europea. Por ejemplo, con respecto a los vehículos eléctricos. Ellos están muy adelantados, digamos, con respecto a eso. Con respecto a la cuestión numérica, también tienen un aspecto importante que genera tensiones políticas, ¿no? El 5G para lo que es relación con Internet, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese proceso, digamos, ha hecho que se debilite la fuerza industrial y sobre todo, yo diría que uno de los países que más ha sufrido con este proceso de desindustrialización ha sido Francia. Ahora, el otro aspecto relacionado a la industrialización, me gustaría que tocara, si te parece, el tema de las industrias militares, ¿no? Francia ha tenido pues un importante desarrollo en cuanto a sus industrias militares, pero en los últimos tiempos tanto Francia como otros países de la Unión Europea y aparte Gran Bretaña no están teniendo la misma capacidad. Recordemos, por ejemplo, que Francia le vendió al Perú los famosos Mirage, ¿no?, para hablar del Perú, pero también le vendió a Israel. Israel modifica los aviones franceses y tiene su propia versión. Esto como introducción para preguntarte, ¿cómo ves tú las capacidades militares de Francia en esta era compleja, con enormes retos que tiene la seguridad en la dimensión militar Francia? Esa pregunta nos hace una vez más hablar de Unión Europea, porque si la Unión Europea tiene políticas comunes, comercio, mercado, no tiene políticas comunes con respecto a la defensa, con respecto a la seguridad. Entonces,
cada país soberano tiene la facultad, porque no se llega a un entendimiento, digamos, de ejercer una política autónoma con respecto a sus Fuerzas Armadas. Ahora, el hecho de que Inglaterra haya salido de la Unión Europea, evidentemente no solamente la ha debilitado en cuanto a la influencia que podrían tener Inglaterra, su relación con los Estados Unidos, pero también por el hecho de que las armadas más importantes de Europa hoy en día, Europa Occidental, son la británica y la francesa, porque las dos tienen, entre otros, el poderío nuclear. Entonces, como arma de disuasión. Entonces, Francia, digamos, hoy día, como alguien hablando del poderío militar de Francia, que es el tercer exportador de armas en el mundo también, dice que Francia es un gigante dentro de una Unión Europea enana en cuanto a la ausencia de una política común de defensa y de seguridad. Entonces, Francia evidentemente interviene y lo hemos visto estos últimos tiempos, digamos, militarmente. Por ejemplo, tiene fuerzas armadas en África todavía, ¿no? Por ejemplo, en el Gabón se mantiene su presencia militar, en Senegal hay una cierta presencia militar, en Costa de Marfil hay una cierta presencia militar. Pero Francia no tiene hoy día la capacidad de responder a todos los conflictos a los cuales ella se interesa. El ejemplo más reciente es el abandono, por diversas razones, dentro de los cuales, digamos, está, digamos, la incapacidad de poder realmente resolver militarmente problemas muy importantes en los países del Sahel, por ejemplo, ¿no? Entonces, tiene una capacidad militar importante, tiene el arma nuclear, pero, digamos, no tiene dentro de la Unión Europea un apoyo global, porque siempre está, digamos, la conjetura, ¿no? o la diversidad, digamos, ¿no? Están los atalantistas, como Alemania, que quieren que la defensa europea sobre todo se base en la OTAN, y tienen, por otro lado, los que quieren, digamos, generar una política de defensa común. Es el caso de Macron actualmente en Francia. ¿Ya? Eso para decirte la diversidad que existe con respecto a ese tema mayor, ¿no? Ahora, hay otro elemento también que muestra la debilidad, digamos, en cierta medida de lo que es Francia, ¿no? No sé si se acuerdan todos, creo que sí, pienso que es muy reciente, el conflicto del AUKUS. ¿Se acuerdan de ese conflicto de la construcción de submarinos en Australia que tenía Francia y particularmente una empresa parapública que se llama Naval Group? Bueno, Naval Group tenía un contrato para hacer submarinos no atómicos convencionales con Australia, y Australia hace más o menos un año decidió romper el contrato con Francia y tuvo un acuerdo con los Estados Unidos y Gran Bretaña para que ellos le hagan el submarino que deseaban los australianos. Evidentemente, ningún país europeo reaccionó diciendo que no es posible, que a Francia... Entonces, y eso también te muestra, digamos, la diversidad de situaciones que existen, y sobre todo el hecho de que, por más que Francia tenga un poderío, no tiene siempre el apoyo de sus pares que constituyen la Unión Europea, ¿no? Ese es otro ejemplo que traduce, digamos, esa debilidad europea, y que Francia, digamos, desde De Gaulle ha desarrollado militarmente su capacidad, pero que ahora, digamos, no tiene esa capacidad como que le permita, digamos, intervenir en los frentes en los cuales probablemente ella sea llamada a intervenir, o en los cuales ha sido llamada a intervenir, con los resultados que se conocen con respecto a los países que hemos mencionado en el Sahel africano. Yo te agradecería que para una próxima oportunidad pudiésemos tratar con un poquito de detenimiento un tema que me permito públicamente ponértelo en la agenda, no necesariamente para conversarlo ahora. Me refiero a lo siguiente. Hasta comienzos del año 2000, justamente hasta el asunto del 11 de septiembre que tú has mencionado, que es una fecha importante que cambia prioridades del sistema de las Naciones Unidas. Hasta ese momento había dos frases, digamos, dos ideas que estaban marcando
Una, la cultura de paz aprobada en la UNESCO, pero también en el sistema de Naciones Unidas con una fuerza bastante grande, los acuerdos de Oslo y todo lo demás. Y la otra, la noción de seguridad humana y la responsabilidad de proteger. Bueno, que hoy día eso ha quedado un poco de lado, se toma de una u otra manera. En ese proceso yo recuerdo muy bien el Instituto de Altos Estudios de la Defensa de Francia, el IEDEN, no sé si estoy pronunciándolo bien, tenía una importancia muy grande como un think tank militar, no civil militar, sino básicamente militar, aunque ahí también habían civiles, que tenían planteamientos bien importantes en relación a la distensión que se tenía que hacer y a la construcción de un desarrollo de mejor calidad humana, ¿no? Entonces, este tema me gustaría que, si tienes algún comentario, nos lo compartas ahora, en el sentido siguiente: ¿hay o no hay un pensamiento militar? Digamos, el gaullismo era un pensamiento militar francés. La doctrina de seguridad nacional francesa, con experiencia del contraterrorismo y del manejo en la colonización en Argelia, fue muy importante para América Latina y en particular para el Perú, pero también para otros estados. Hoy día, ¿qué hay de eso? ¿Tienen voz? Sí, mira, es una pregunta muy de actualidad porque el presidente Macron ha hecho aprobar una visión sobre ese tema militar con un planteamiento de mediano y largo plazo para modernizar la logística, el armamento y desarrollar la capacidad militar de Francia. En cierta medida, digamos, ese factor, esa decisión está muy en relación con lo que pasa en Ucrania, porque nos damos cuenta que la gran mayoría de armas que el mundo occidental le da a Ucrania vienen sobre todo de Estados Unidos, pero de muy lejos, ¿no?, en cuanto a material y financiación. Entonces, eso ha hecho que se desvele también, digamos, una cierta incapacidad de Europa para poder, digamos, apoyar o competir, entre comillas, digamos, con los Estados Unidos, que son el principal proveedor de armas a Ucrania, ¿no? Eso ha creado reacciones. Alemania también está en ese proceso de reestructuración con una cierta ambición de sus Fuerzas Armadas, pero sobre todo Francia, digamos, que se ha planteado un plan. No me acuerdo exactamente el nombre del plan, pero es un plan que tiene un alcance de mediano y largo plazo. Por eso es que, digamos, ese tema, digamos, es un poco de actualidad, en el sentido que, evidentemente, los recursos que se utilizan para desarrollar este nuevo capítulo de apoyo a las fuerzas militares sustrae, digamos, medios financieros a sectores que también están necesitados, y eso evidentemente genera conflictos internos. Ahora, sí. Con respecto a lo que la capacidad que tendría, digamos, Francia, yo creo que hay que esperar un poco, por lo menos el mediano plazo, para poder, digamos, establecer una evaluación de lo que podría ser la ambición de Macron. Eso es muy reciente, eso algunos meses solamente se ha hecho. O sea, todavía evidentemente la puesta en funcionamiento de los proyectos está todavía muy embrionario, pero hay una ambición que es muy golista, dicho sea de paso, retomando lo que tú dices, ¿no?, con respecto a lo que generó De Gaulle en ese momento. Eso que tú estás comentando, yo te pido que en una nueva entrevista, cuando tú regreses a Francia, en un tiempo más, podamos retomar. A mí me parece de particular importancia porque muchas personas no tienen información sobre la dimensión de seguridad --militar --policial en la Unión Europea, y muchas veces se limitan a tener una percepción de operaciones militares y acaso algunas otras personas de operaciones de inteligencia. Pero el asunto es más complejo, tiene que ver con con la visión del propio país en el contexto de la Unión Europea, pero no es solo el contexto de la Unión Europea, en el caso de Francia, ¿verdad?, sino que, como tú mismo lo estás explicando, es la Unión Europea y algo más.
desborda esos límites de la Unión Europea. Y mira, me hace pensar en algo bien interesante, ¿no? Hemos hablado de Gaulle y su ambición, bueno, De Gaulle general, ¿no? Militar. Francia estuvo fuera de la OTAN y tenía una posición muy particular, muy neutra, hasta, digamos, 2010 aproximadamente, digamos, ¿no? Se reconocía a Francia su particularidad con respecto a la postura como Estado frente a los problemas del mundo. Nicolás Sarkozy, el presidente Nicolás Sarkozy, decidió hacer ingresar Francia en la OTAN, lo que significó, digamos, que Francia en ese momento se decía, no hay más conflictos mundiales que se avecinan, no hay tensiones que podrían justificar una inversión militar, tenemos otros temas prioritarios para poder salir de una serie de problemas digamos, sociales y económicos, y entonces eso hizo que en cierta medida ahora, digamos solamente ahora, o sea 10 años después aproximadamente, Macron decida digamos, de replantear, reestructurar y estratégicamente definir un proyecto de mediano y largo plazo con respecto a la logística y a la capacidad militar del país, ¿no? Pero eso es interesante, ¿no? O sea, hay una relación muy estrecha con el ingreso de Francia a la OTAN. Ahora que bien, muchos critican, dicho sea de paso, ¿eh? No creas que solamente es una cuestión, entramos en la OTAN, ¿no? Porque ahora nos damos cuenta que Francia no tiene esa influencia que le podía dar su neutralidad y sobre todo con respecto digamos, al arma de disuasión nuclear que la ha caracterizado sobre todo en la época de General de Gaulle hasta los años 2010 aproximadamente. eso que tú señalas es muy importante, merece un esfuerzo de información y de profundización. Sin embargo, el otro lado de lo que tú estás expresando me lleva a tratar de preguntarte lo siguiente, estimado Alfredo. Esos otros problemas, esas otras cuestiones que eran no militares, ¿han empeorado? ¿Han mejorado? ¿Qué características tienen? Y espero no introducir una desviación con lo que voy a comentar, pero es solamente para tratar de de expresarme mejor. Muchas veces se tiene la idea, acá en América, en el Perú en particular, no quiero generalizar más allá, ¿no?, de que en Europa la inmigración africana, con todos sus matices y en particular musulmana, tiene en Francia un espacio que es casi un res nullius, una tierra de nadie donde pueden hacer lo que quieren. O sea, acá hay un componente que se llama el factor humano en la defensa, en la seguridad y en el desarrollo, que es un factor primero y esencial. Y mientras que las poblaciones europeas, en particular Francia, tienen una tasa de crecimiento endógena por su población anterior, con la migración tienen una presencia, una tasa de crecimiento de migrantes mayor y una influencia cultural, política, y tanto en lo legal como en lo ilegal, que esa es la idea que se vende aquí en nuestro país, en el Perú. Yo te agradecería algún comentario sobre este tema, sí, si te parece apropiado. Mira, no, con mucho gusto, pero la verdad que son temas tan vastos. Trato de hacer una especie de síntesis, porque una vez más, allí estamos en una estrecha relación con el título de la discusión de esta noche, Francia y Unión Europea. La Unión Europea está tratando de generar un nuevo pacto que se llama migración y asilo, ¿ya? ¿Por qué? Porque frente a la crisis migratoria actual, hay una muy desigual política migratoria, porque no es una política común y porque cada Estado soberano tiene sus preocupaciones, tiene sus objetivos, tiene sus limitaciones y a veces inclusive no quiere, digamos, que haya choques culturales con gente que viene de otras latitudes muy alejadas de lo que es la cultura europea. Entonces, en cuanto a Francia, claro, Francia es uno de los principales receptores, pero no es digamos, el único receptor de esta crisis humanitaria y migratoria que se avecina. No nos olvidemos que los países que están
frente a los países mediterráneos africanos, por donde llega una gran parte de esos migrantes ilegales, muchos, la mayoría de hoy día, son gente que llega primero a Italia, llega a España, digamos, ¿no? Llega a Grecia, digamos, ¿no? Y eso nos conlleva a hablar del espacio Schengen, digamos, cómo se protegen o no las fronteras europeas. La extrema derecha dice que es una porosidad extraordinaria porque no controlan bien, no controlan nada, y digamos, están siempre diciendo que esa corriente migratoria no solamente es un choque cultural, sino también poco a poco hay una invasión en cuanto a las costumbres, en cuanto a la cultura, en cuanto a los comportamientos y en cuanto a la integración, digamos, ¿no? Entonces, eso me conlleva a decirte algo, digamos, ¿no? En Francia hay, de los 70 millones, hay 10% más o menos de migrantes, la mayoría son argelinos, después vienen los marroquíes y después vienen los portugueses. Pero con el Portugal no hay ningún problema, porque es un país europeo, y además porque, digamos, ese flujo migratorio existe desde hace mucho, mucho tiempo, y como el flujo migratorio de los españoles, ¿no? Entonces, 10% en realidad no es una cantidad muy importante en función de la cantidad de gente, pero ahí entramos en lo que ha sido la política de integración francesa, que muchos critican, porque, digamos, esa llegada de migrantes que se ha generado después de la Segunda Guerra Mundial, cuando la Europa, muy afectada, necesitaba mano de obra para poder reconstruirse, esa mano de obra, en lugar de, digamos, de organizar el territorio de manera un poco equilibrada, se concentró en ciertos lugares. Evidentemente, allí donde estaban las industrias y las necesidades. Uh-huh. Y esa concentración, digamos, generó, digamos, una especie de convivencia entre culturas similares, subsaharianas casi todas, y que, digamos, entraron un poco en conflicto progresivo con lo que podría ser el francés que vivía en esos lugares, muchos sectores populares, que estaban como que desubicados o desorientados frente a lo que no correspondía al comportamiento que ellos tenían antes de la llegada de esta gran cantidad de flujos migratorios. Estamos hablando después de la Segunda Guerra Mundial. Pero ahora, digamos, esa gente que llegó, que migró, se ha reproducido en Francia, ha tenido hijos, ya son, por derecho mismo, son franceses. En Francia existe por el momento el derecho del suelo, es decir, si tú naces en Francia, eres francés. El jus solis. ¿Perdón? El jus solis. Sí. Entonces, ahora está cuestionado por la extrema derecha. Bueno, eso es otro tema, ¿no? Ahora, esa política, digamos, de integración, ahí venimos al proceso, digamos, ¿no? Se podría decir que no ha tenido el éxito esperado, porque mucho de esa gente francesa de origen migrante son muy críticos frente a lo que es la política migratoria, que es muy crítica frente a la política de integración, digamos, ¿no? Porque la integración es a través de la escuela, a través de, bueno, hasta la universidad, a través de la salud, etcétera, ¿no? Entonces, eso ha generado que hoy día, cuestionando esa política de integración, sobre todo a la extrema derecha, ¿no? Y no solamente en Francia, en Europa, ¿no? Plantea que en lugar de integrarlos, hay que asimilarlos, ¿ya? Y ya te puedes imaginar cuál es la diferencia entre integración, en el cual se respeta, digamos, y se tolera los comportamientos culturales, y la asimilación que dice, o tú vives como se vive aquí con nuestros valores y nuestras costumbres, o te vas, ¿ya? Entonces estamos ahora en eso, digamos, Manuel, no es que tampoco de ayer, digamos, eso es lo que se vive actualmente en Francia, y es por eso que se vehicula a través de reportajes, etcétera, situaciones muy tensas, digamos, donde se ve gente, muchos migrantes o hijos de migrantes, protestando en las calles, incendiando carros, muchas movilizaciones importantes en Francia han sido, digamos, tienen mucha relación con este proceso de integración que cuestionado, y mucha gente piensa que hay demasiados
extranjeros ahora en Europa y en Francia, y que no es posible que la economía pueda soportar tanta gente, porque tienen un costo, hay una cobertura social, etcétera, ¿no? Entonces, no es solamente un problema francés, es un problema europeo por la desigualdad que como Estados soberanos cada país aplica en función de sus propios intereses. Por ejemplo, los países del este no quieren en absoluto recibir a nadie, digamos, ¿no? Y tú tienes países como, por ejemplo, los Países Bajos, que ahora tiene un gobierno muy marcado a la derecha, por no decir otra cosa, que también está planteando ese tipo de alternativas, del retorno, la disminución de los flujos migratorios, el cuestionamiento de las políticas que hasta ahora ha tenido Europa, ¿no? Entonces, ese nuevo pacto de migración y asilo son muchas discusiones, pero todavía no sale realmente un acuerdo que podría decidir, digamos, de una política relativamente común con respecto a ese aspecto, ¿no? Pero Sí, es verdad que hay un choque cultural muy fuerte. sí, Ahora, sí. se podría añadir algo, porque me hace pensar en algo, ¿no? Dale, dale. Cómo empezó este proceso? Por lo menos hace unos 25 o 30 años. Los historiadores que tratan este asunto, me haces acordar de eso, por eso es que estoy hablando, se plantearon que hasta, digamos, los años 80, 85, 90, habían muy pocas reivindicaciones culturales de la gente que venía de los países magrebinos, o de la gente del subsahariana africana, ¿no? Senegalés, del Mali, burkinabés, etcétera. Entonces, esa gente, digamos, poco a poco se estableció en Francia, y las grandes empresas, estoy hablando de los años 90, comenzaron a tener una mano de obra en parte de origen extranjero, magrebina y africana, y en parte evidentemente francesa. Y en nombre de la laicidad, que es un principio constitucional en Francia, es un Estado laico, las empresas comenzaron, Renault, por ejemplo, se cita siempre su caso como uno de los primeros, de las primeras empresas, decidió, frente a la reivindicación de los sindicatos, dentro de los cuales habían evidentemente representantes de culturas magrebinas, de abrir un espacio para que ellos puedan hacer el rezo cotidiano en las empresas, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, eso se ha generalizado mucho, ¿no? Y como no hay situación ideal, digamos, muchas veces inclusive en los viernes, en algunos lugares, se ve poco ahora porque ha habido mucha represión, pero hasta hace unos años se veía gente magrebina que estaba utilizando el espacio público para hacer sus rezos tradicionales, ¿no? Entonces, es verdad que es un tema mayor. Ahora, con respecto a lo que podría venir, tenemos ahora en el mes de junio elecciones europeas, los parlamentarios. Y en Francia, digamos, el que está punteando los sondajes por el momento es el partido de Marine Le Pen. 30% de intenciones de voto y 20% el partido macronista, que es pro-europeo. Entonces, estamos viendo también el impacto que tiene con respecto a la situación política que podría ser mañana un cambio, como se ha visto en otros países, inclusive en Francia, ¿no? Ahí hay un tema de reflexión que me parece delicado y que podría abordarse también de manera un poco más detallada, pero que corresponde a una situación real y una primera etapa de las perspectivas que se podría ya anunciar con los resultados que se van a conocer en junio próximo de la elección parlamentaria en la Unión Europea. Muchas gracias, Alfredo, por esta comparecencia, de la cual yo quiero resaltar algunas cosas. La primera, tu claridad. Hablar en términos rigurosos, pero claros, entendibles para nuestro público, no solamente para académicos o especialistas. En segundo lugar, el referir elementos tanto conceptuales como empíricos, junto a una afirmación de carácter o a una pregunta
o una interrogación de carácter conceptual, teórico, si cabe la expresión, o especulativo, en el sentido bueno de la palabra, señalas hechos que son relevantes y que están en proceso de desarrollo. Todo esto nos está dejando una primera aproximación que continuaremos cultivando contigo y con otras personas más, que yo te voy a agradecer me sugieras invitar varones, mujeres, franceses, de prosapia francesa, pero también franceses de nuevo cuño, ya sea senegaleses o de alguna otra nacionalidad, para poder enriquecer este servicio que entre tú y yo podemos también compartir con otras personas, dejando la idea de que la diversidad está marcando hoy día muchas alternativas de decisión. Muchísimas gracias, Alfredo, y hasta una próxima oportunidad. Mira, al contrario, para mí ha sido un placer compartir contigo. Espero que mi contribución haya por lo menos esclarecido o por lo menos aportado un elemento de análisis a los temas tratados. Yo diría que también hay un tema que no hemos hablado en absoluto, es el tema del medio ambiente y la cuestión climática, ¿no? Y también a ese nivel, para terminar solamente el título, hay actualmente en discusión el Pacto Verde Europeo, ¿no? Que allí tiene divergencia, ¿no? Porque llegar, digamos, a la producción sin petróleo y sin gas, que nos lleva al problema actual de Ucrania, etcétera, para Francia se traduce de manera soberana con una producción nuclear, porque están equipados, ¿no? Pero para otros países, imaginan los ecologistas, es una locura. Ese es otro tema. Vamos a retomarlo la próxima vez, con mucho gusto, Alfredo. Muchísimas gracias. Ok, muchas gracias también a ustedes y que continúen este trabajo muy interesante, y espero que, digamos, tengamos la oportunidad de invitar, como tú dices, a otras personas que podrían también aportar su saber. Hasta una próxima oportunidad contigo en primer lugar. Un gran abrazo. Muchas gracias. Buenas noches, estimados amigos. Hemos presentado Geopolítica en RCR